Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos al segundo capítulo o al segundo episodio de Construyendo Raíces, la entrevista de la Sociedad Nacional Forestal. Este espacio que iniciamos la semana pasada y que, como les dijimos, queremos que semana a semana pueda contar con las voces de socios, adherentes de la SNF o de destacadas voces que nos cuenten aspectos importantes que están pasando en nuestro país en las materias que a nosotros nos reúnen y nos interesan. El día de hoy tenemos a otro de la casa, a un miembro de la Sociedad Nacional Forestal, al doctor Roberto Pizarro. ¿Cómo está usted, profesor? Muy bien, Guido. Buenos días y gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por participar y sumarse a este nuevo espacio. Sabemos que esta semana, no esta semana, ya son un par de semanas, ¿cierto?, que ha tenido, pero la demanda al máximo. Muchos medios han querido conversar con usted. Así que gracias por tomarse el espacio y por estar aquí con nosotros para contarnos un poco de lo que vamos a hablar. No, por favor, siempre dispuesta. Nosotros tenemos que recordar siempre que somos una universidad del Estado, y la universidad del Estado la pagan todos los chilenos y chilenas, así que tenemos que estar disponibles hacia nuestros mandantes, así que con mucho gusto. Excelente, esa es la actitud. Primero que todo, contarle a quienes nos están escuchando que el doctor Roberto Pizarro es ingeniero, profesor, doctor, como dijimos, y también es el director de la Cátedra UNESCO en Hidrología de Superficie, Investigación, Conocimiento y Difusión en Escenarios de Incertidumbre Climática de la Universidad de Talca. ¿Estamos bien ahí, profesor? Sí, está bien, no hay ningún problema. Bueno, usted sabe que nuestro interés está en este estudio concentrado en la región de Coquimbo respecto a la sequía, la mega sequía, como la han llamado, que arroja conclusiones tan potentes como que la principal razón de esta podría ser el sobreconsumo humano previo a conversar siquiera del cambio climático. Entonces, bueno, preguntarle primero si está bien hablar de la mega sequía. ¿Cuál es la diferencia que se hace ahí con la sequía? Primero, con respecto a las zonas áridas y semiáridas, recordemos que nuestro territorio tiene porciones de semiáridas, incluso esta región del Biobío, la región de Ñuble. Cuando se habla del semiárido, son zonas en las cuales tenemos un invierno muy concentrado y una estación seca prolongada. Eso es lo que nosotros vivimos en estas áreas. Mientras más al norte nos vamos, obviamente ya estamos en zonas áridas o hiperáridas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos hablando de la sequía es un fenómeno recurrente, es decir, que se produce cada cierto tiempo. Es un fenómeno natural que ha sido parte de la vida humana en mucho tiempo, en centenares, miles de años, y por tanto es un fenómeno que no debe asustarnos en ese contexto. Sin embargo, lo que estamos viviendo es un proceso de una mega sequía, y cuando hablamos de mega sequía es porque su recurrencia ha sido más allá de lo normal. Es decir, tenemos una sequía que se arrastra por más de 10 años y que ha sido muy, muy notable. Solamente para dar un dato que puede ser interesante para quienes nos escuchan. En la ciudad de Talca, o hablemos de la estación Talca de la Dirección General de Aguas, para dar un dato, el promedio de lluvia es de 680 milímetros, o era de 680 milímetros, casi 700 redondeados. ¿Cómo se saca el promedio? Ustedes habrán escuchado que en la televisión los meteorólogos o la gente se habla del promedio normal. El promedio se saca con el promedio de los 30 últimos años. Y los 30 últimos años, hasta el año pasado, eran la década del 80, la década del 90 y la década del 2000. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya pasamos la década del 2010, sale la última década, que es la del 80, y entra la del 2010. ¿Qué de factor diferenciador tiene esto? Que la década del 80 fue la más lluviosa del siglo pasado, la más lluviosa. Y la década del 2010 es la más seca, la que nos lleva a la mega sequía. Conclusión concreta en términos de valores. La estación Talca, de 680 milímetros promedio que tenía, esa era su media, su promedio anual, bajó a 500. Santiago bajó de 300 a 180, etc. Es decir, se ha producido una merma. Y entonces, la mega sequía, que es una afectación mucho mayor en el tiempo de la que puede ser una sequía estacional de 1 o 2 años, que ha estado tantos años, ha afectado inclusive los promedios y eso nos ha afectado la disponibilidad. Yo creo que con eso ahí queda un poquito más clara la idea de que efectivamente hay una mega sequía y tiene una afectación incluso en las ofertas y disponibilidad de agua. Perfecto. Yo me adelanté y ya estaba hablando de las conclusiones de este estudio, ¿cierto, profesor? Pero partamos primero por la investigación, porque entendemos precisamente que se hace en base a datos
como lo señala usted, desde 1980, 1984, si tengo. ¿Cuál es el trabajo que se hace? A ver, aquí nosotros hicimos un trabajo conjunto de varias universidades. Ahí está la Universidad de La Serena, la Colorado School of Mines de Estados Unidos, la Universidad de Arizona, también de Estados Unidos, es decir, y la Universidad de Talca, obviamente, y dentro de la Universidad de Talca también estamos con la cátedra UNESCO. ¿Cuál es el detalle? Nosotros empezamos a pensar, pero eso aquí voy a clarificar un dato, un detalle. Se tiende a decir que el sobreuso o el sobreconsumo es el causante de la sequía. No confundamos las cosas. La sequía es un fenómeno natural que tiene su propio marco, su propia estructura, que se maneja autónomamente y donde el marco antrópico, es decir, el ser humano no tiene nada que decir, solamente recibirla en los términos que llega. Lo que estamos diciendo ¿es la sequía la responsable concreta de la menor disponibilidad de agua en la región de Coquimbo? Esa es la pregunta que nos hicimos. Entonces hicimos primero un análisis sobre las precipitaciones. ¿Cómo se habían comportado las precipitaciones? Tomamos más de 40 estaciones de la región. Y lo que aplicando modelos matemáticos y viendo cómo esto se puede analizar, se aprecia de que no hay una caída significativa de las precipitaciones. Es decir, las precipitaciones han disminuido en la región de Coquimbo, pero no han caído significativamente. Para que se entienda, es como, vamos a ver esto, imaginémonos, no sé en cuánto anda el sueldo mínimo de Chile, 350 más o menos en estos momentos. Por ahí. Pongamos que 350, vamos a decir, mire, el sueldo mínimo lo vamos a bajar, y lo vamos a bajar en 1.000 pesos todos los meses. Al final de año estaríamos con 338, supongamos. Es decir, es una baja sí, es negativa sí, pero no consigue ser significativa, porque distinto sería que yo bajara todos los meses, por decir algo, 10.000 pesos, o sea, tendría al fin del año 120.000 menos, y eso sí que es significativo como monto. Esto lo determinan modelos matemáticos que permiten ver esa significancia. Vimos que no había significancia estadística en las precipitaciones. Entonces fuimos a los caudales. Vimos los caudales promedio de los ríos y sí había caída. Y había una caída de un 30% de las tendencias. Normalmente esto se hace a nivel de mes. El valor caudal medio mensual caía en el 30%. Y eso ya nos empezó a llamar la atención. A ver, si las precipitaciones han caído, pero no significativamente, los caudales en un 30% caen significativamente. Y fuimos a buscar los niveles de los caudales, de los pozos. Ajá. Cuando vimos los pozos, el nivel piezométrico, o sea, el nivel del agua había descendido a tal nivel, en el 80% de las tendencias era significativo. Es decir, se ha disminuido la nivel. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que las ofertas de agua definidas por las precipitaciones han caído, sí, pero no significativamente. Pero las disponibilidades sí han caído significativamente, especialmente en aguas subterráneas. Y eso habla que estamos sobreutilizando esos recursos. Y eso se aprecia porque hicimos un estudio también comparativo en la parte económica, y donde el Producto Interno Bruto de la región ha crecido de una manera extraordinaria, con cifras del Banco Central, basado principalmente en minería, que necesita agua, agricultura, que necesita agua, servicios, donde está el turismo, que necesita agua. Y por tanto lo que estamos haciendo es un sobreconsumo que está afectando las disponibilidades de agua, que nos genera una crisis, y tras ese sobreconsumo viene el cambio climático, lo cual nos puede provocar una crisis de proporciones y que nosotros de esa manera estamos alertando a partir de esta investigación. El tema de los sectores productivos, digamos, que están detrás de este sobreconsumo, usted ya nos adelantaba, recién nos decía, son agricultura, turismo, minería. En el caso de la región de Coquimbo, claro, agricultura, minería, turismo, que son los servicios, básicamente. Este estudio que se centra en la región de Coquimbo, profesor, ¿es comparable, extrapolable a otros sectores de Chile donde uno pudiese suponer que prontamente la realidad nos va a decir lo mismo o vamos a encontrar resultados parecidos? A ver, ya hay otro, yo soy parte también del equipo que hizo el estudio de la laguna de Aculeo, que supongo que algunos de ustedes lo recordarán, salió bastante en los diarios. Este estudio fue encabezado por el doctor Rodrigo Valdés y el doctor Pablo García. El doctor Rodrigo Valdés de la Universidad de Arizona, el doctor Pablo García de la Colorado School of Mines. Y bueno, ahí logramos demostrar que en la laguna de Aculeo lo que ha habido es una sobreutilización también del agua y determinó un secamiento completo de la laguna. Efectivamente hay una mega sequía, si la hay, efectivamente hay una menor disponibilidad de agua, por supuesto, pero lo que está afectando mayormente es el sobreconsumo.
Es cosa de ver la cantidad de hectáreas que están en esa zona, la cantidad de pozos que hay en esa zona, y eso nos habla de que tenemos que tener mucha claridad acerca de cómo funcionan nuestros ecosistemas, qué disponibilidades tienen, cómo podemos conservarlos en producción esos ecosistemas. Entonces, esto se está produciendo en otras zonas. Ya la zona de Copiapó ya había hecho un crash hace varios años, y mientras nos desplazamos hacia el sur, hay zonas en las cuales están siendo críticas. Ya vemos que la región metropolitana se está planteando la posibilidad de un racionamiento de agua, y eso nos habla entonces de una situación en la cual también tenemos que ser muy cuidadosos. Dicho esto, yo creo que hay zonas en las cuales esto se está produciendo. Cada vez esto va a ir, creemos nosotros, en aumento de alguna manera, porque van a ir produciéndose, si se sigue este esquema de cambio climático y sobreuso, obviamente que vamos a tener problemas, y eso se va a ir dando de forma progresiva. Y por tanto, nuestra alerta es: tenemos que sentarnos a conversar, tenemos que generar investigación, tenemos que generar políticas públicas coherentes en tiempo, en espacio, con lo que son las disponibilidades de nuestro ecosistema, etc. Esto no es la solución de un sector productivo, no la va a dar, no le es posible, no es la solución de la ciudadanía o el habitante citadino, tampoco la va a dar, ni solamente el gobierno. Es decir, esto es una responsabilidad país, y bueno, hay una serie de cifras ahí que explican lo relevante que es el agua, pero no quiero aburrirlos con cifras. No se preocupe, arroje toda la cancha nomás, profesor. Oiga, bueno, ni hablar esta coordinación, por supuesto que muchas veces nace, uno inmediatamente piensa en el Estado, ¿no? El Estado aquí, no sé si fallado es la palabra, pero ha faltado quizás mucho por hacer. Usted nos dice más investigación, primero que todo, para tener diagnósticos, y regulación necesaria, fiscalización quizás en este uso de agua. Ahí, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuál es su mirada? A ver, vamos por desafíos parciales. Hay algunos, y hay un desafío conjunto, que decía esta integración, estas políticas públicas. En los desafíos parciales, nosotros tenemos un problema importante en todo lo que significa la investigación. Para que tengamos una idea, la investigación científica y tecnológica es, en el país, o sea, todo lo que significa dedicar recursos a ciencia, tecnología, que muchas veces se ve como un gasto. Y ese es el problema de los países subdesarrollados, que no logran salir al desarrollo. Y ese no es un gasto. Es una inversión. Claro. Es una inversión en tener respuestas tecnológicas y científicas a aspectos concretos que nos da la vida, y sobre las cuales entonces respondemos de la mejor manera, y nuestras políticas públicas son coherentes con ese conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como país invertimos cerca de un 0,38% de nuestro Producto Interno Bruto, 0,38% de nuestro Producto Interno Bruto en lo que significa ciencia y tecnología. En armas nos gastamos como 2,3, creo, por ahí, claro. Lo cual ya yo creo que estamos suficientemente armados, es lo que yo pienso. Podríamos perfectamente sacarle un 0,1% y estamos ya dando un impulso. Pero bueno, tenemos esta definición, y una mala noticia: el año pasado cayó a 0,34%. Ahora, uno dice, bueno, ese valor es muy alto, muy bajo. Mire, los países de la OCDE, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tienen un promedio sobre 2%, el promedio es 2,4% de su Producto Interno Bruto. Es decir, estamos más o menos 5 o 6 veces por bajo el promedio de lo que es. Somos de los países que menos invierte de la OCDE. Y un detalle, yo siempre digo esto, y una frase que alguna vez acuñé y que la sigo manteniendo. A mí siempre se me ha dicho, o se me dijo alguna vez, los países ricos son los que pueden invertir en I+D, en investigación y desarrollo. Yo digo, no, los países que llegaron a ser ricos son los países que han invertido en investigación y desarrollo. Ejemplos palpables, a nuestra altura, Singapur, hace 30, 40 años, es un estado muy chiquitito de Asia. Miren el desarrollo que tiene ahora, y miren el aporte, y miremos las cifras. ¿Qué dedicó sus recursos? A investigación y desarrollo. Finlandia, a investigación y desarrollo y a educación. Es decir, las respuestas están ahí. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque con respecto a los recursos hídricos, ¿saben cuánto invertimos? 0,002%, o sea, 2 milésimas porcentuales se invierten en el Producto Interno Bruto. Entonces, y el agua representa alrededor del 60% del Producto Interno Bruto de Chile, representa el 60%. Para que se hagan una idea, la minería el 15%. Es decir, el agua es lejos el recurso natural más importante para el país desde el punto de vista productivo. Pero claro, esto tiene otra relevancia. Es además el más importante desde el punto de vista ambiental. Es el responsable de la salud de nuestros ecosistemas. Así como la sangre es a nuestro cuerpo, el agua es a los ecosistemas para que se mantengan sanos. Perfecto.
cuando hablamos en este contexto, la investigación en esa línea es muy relevante, porque nosotros, ¿qué hacemos cuando usamos el agua? Intervenimos el ciclo hidrológico natural y se pasa a llamar el ciclo antrópico. Entonces, el ejemplo de Coquimbo, estamos interviniendo el ciclo natural y estamos afectando ese ecosistema, pero esa afectación seguramente nos va a golpear a nosotros más adelante, porque además no solamente nos va a afectar ambientalmente, sino nos va a afectar en el bolsillo, productivamente. Y ahí todos los esquemas de equidad social, de mayor riqueza, de repartición, van a tener problemas importantes. ¿Sí? No los vemos con tiempo y lo vemos con la debida antelación. Sí, es preocupante, ¿no? Cuando uno escucha que todo esto va contra el tiempo. Ese es el gran tema. Ya vamos como tarde. Eso es la sensación que queda al escuchar no solo ustedes, sino que a muchos expertos en esta materia. Es como que vamos alcanzando... Yo soy optimista. Yo creo que nunca es tarde. Yo creo que nunca es tarde en la medida que tomamos conciencia de... La otra vez conversaba me invitaron al primer café con Cecilia Rovaretti en la Radio Cooperativa. Y bueno, estábamos ahí planteándonos. Entonces, muchas veces algunos se quejaban de que se le exige mucho a los ciudadanos. Y los ciudadanos se entiende como el ciudadano citadino, el ciudadano de una ciudad, porque el ciudadano tiene que reducir su consumo de agua. Efectivamente, el consumo doméstico anda en el 8 o 9% del total. Pero cuando uno dice, bueno, ese ciudadano, si toma conciencia de que el agua tiene un valor tan importante, entonces ese ciudadano es un factor democrático. ¿Por qué democrático? Porque en una democracia ese ciudadano tiene voz y peso, y el voto lo marca. Y por tanto, las instancias políticas sobre las cuales él se orienta van a ir también marcando pautas. Entonces, pero cuando nos referimos al ciudadano-ciudadana, es no solamente el ciudadano-ciudadano de la ciudad, me refiero al concepto ciudadano y ciudadana de una democracia. Y eso entonces nos habla de la necesidad de tomar conciencia. El ciudadano empresario, el ciudadano funcionario público, el ciudadano que habita en el mundo rural, en el mundo campesino, en el mundo de la gran ciudad, todo ese ciudadano y ciudadana tienen que tener esa conciencia. Cuando tenemos esa conciencia, entonces estamos abordando una cosa que todos sabemos que tenemos que orientarla de alguna manera hacia ciertas áreas. ¿Y por qué soy optimista? Porque han ido cambiando cosas. Ya nadie, por ejemplo, destruye o usa el bosque nativo así como así. Hay una conciencia, eso se ha ido generando, Hay un ejemplo, pero también la contaminación de nuestras costas, ahí hemos ido creciendo en eso. Por tanto, podemos seguir creciendo. Lo que pasa es que las políticas públicas deben dirigir desde el Estado, deben dirigir hacia allá, y yo creo que hay posibilidades de cambiar y alcanzar niveles sustentables de productividad y de mantención ambiental de nuestros ecosistemas. Excelente, profesor. Claro, porque uno se queda con la imagen del ciudadano netamente que lo que puede llegar a hacer él es abrir o cerrar más la llave. Y no, va mucho más allá de eso, a los espacios de poder, de opinión, de influencia que puede tener. De todas maneras, en esto, como lo toca usted, nos recordamos el tema que mencionó también ya en una pregunta pasada de la posible racionalización del agua en Santiago, donde se está muy preocupado por este tema. También se hablaba, otra de las ideas que surgía era poner un impuesto al sobreconsumo, algo así como se hace con las cuentas de electricidad hoy en día en las temporadas invernales. ¿Usted estas ideas qué sentido le hacen? No, es muchas, porque todo el conjunto tiene que ser eficiente en el proceso. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que significa el uso del agua, y se dice, no, ¿por qué no lo hagan de esa manera? Hagámoslo mejor, la agricultura es la que más consume, entonces cárguenle eso a la agricultura. ¿Sí? ¿Para qué nos hacen a nosotros como ciudadanos? Se lo he escuchado a algunos comunicadores. No. Efectivamente, si se pudiera transferir fácilmente, se pudiera hacer, sí. A veces no es tan fácil transferirlo, pero lo relevante es que cada uno tome conciencia sobre ese contexto. Entonces, una cosa es la toma de conciencia. Yo puedo tomar conciencia sobre que andar sobre 120 kilómetros por hora en una autopista del tipo de las nuestras ya es peligroso, pero también puedo tomar conciencia o puedo asumir que sobre 120 tengo una multa. Y eso entonces también pasa, aquí pasa lo mismo, porque son mecanismos de regulación que la sociedad nos vamos dando con el fin de hacer más eficientes esos usos. Y eso también nos habla de esa conciencia. Yo le voy a contar una anécdota. Yo evidentemente debo tener más edad que usted porque no lo veo en la cámara, así que pero no le doy una foto, ¿no? Así. Entonces le voy a contar que yo el año 68, yo era estudiante del Instituto Nacional y estaba en quinto básico.
y pasaba frente a la moneda. Me llamó la atención porque justamente como estudiantes del Instituto Nacional habíamos visitado la moneda y habíamos visitado el despacho en ese tiempo del presidente Frei Montalva. O sea, éramos muy pequeños, no teníamos mucha idea de esto. Sí me llamó la atención las fuentes de agua que estaban afuera. Y había una sequía, una tremenda sequía. Bueno, después me di cuenta que había unos letreros, y esos letreros decían, no me he olvidado nunca de la frase, decían, los juegos de esta fuente funcionan con agua de retorno mediante bombas. Era para explicarle a la ciudadanía que desde el Palacio de Gobierno, desde la sede del Poder Ejecutivo, del edificio más importante del país, había una fuente, pero que se usaba con motobombas, que en ese tiempo eran motobombas a petróleo. Recordemos que la contaminación no era un tema en ese momento, o si lo era nadie se había dado cuenta, hoy hay muy pocas voces en esa línea, pero era la misma agua que estaba circulando, y era para decirle, no estamos gastando agua. Ese era el mensaje que llegaba desde el principal edificio del país. Y eso es un aspecto republicano sobre el cual tenemos que basarnos. Y en ese mensaje, un niño de 10 años, de 9 años, que era yo, que estaba en el colegio, lo tomó y siempre no me he olvidado de ese detalle. Y yo creo que muchos más no se han olvidado. Esos tienen esos efectos. Bueno, terminé siendo hidrólogo, pero no sé si fue la buena fuente. Así que bueno, pero esa es la relevancia. Todos estos mecanismos, algunos coercitivos, otros educativos, otros de conciencia, son elementos que nos ayudan a estar en conjunto, a tomar conciencia y a actuar eficientemente por un recurso que es finito, que es vulnerable y que sufre afectaciones importantes en su calidad muchas veces y que tenemos que saber cuidar. Desde las señales hacia adelante ya todo es importante y tiene su valor. Por supuesto. Oiga, profesor, también hay otro, un comentario ya más extremo, pero que se escucha decir mucho, a veces desde el ámbito político incluso, que se dice, oye, si en Chile sobra el agua, en Chile lo que más hay es agua, pero lo que falta es la tecnología y la realización de obras civiles para que se pueda aprovechar bien. ¿Es tan así? ¿Es así? A ver, en Chile hay mucha agua. Eso no hay ninguna duda. Por ejemplo, voy a dar algunas cifras. El promedio mundial de disponibilidad de agua anda en los 6.600, 6.500 metros cúbicos por habitante año. Eso a los auditores puede no significarle, pero ¿qué significa eso? Bueno, Chile tiene un promedio de 54.000, más o menos. Es decir, 9 veces más que el promedio. Entonces uno dice, bueno, este país, ¿de qué se queja? Pero es como el ingreso per cápita, ¿eh? El ingreso per cápita, yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿cuánto es el ingreso per cápita de Chile? $24.000 per cápita. Bueno, sacamos las cuentas, todo, cuánta gente hay en su casa. Entonces ellos dicen, bueno, alguien se está quedando con parte de mi ingreso per cápita. A mí no me da. Algo no me cuadra. Algo no me cuadra, porque bueno, esa es la dictadura de los promedios. Un promedio es un valor que sale, ¿no es cierto?, de todas las cuencas del país y se divide por la población. Y en ese plano, claro que estamos bien. Sin embargo, el mínimo de funcionamiento, fíjense que dije 6.500 es la media mundial, 54.000 es la disponibilidad total de Chile. Pero si uno se va de Santiago al norte, la disponibilidad es 1.000 metros cúbicos por habitante año. De 1.000 a 54.000 al promedio, imagínense la disparidad que tenemos. Y ocurre que el mínimo para tener sustentabilidad según la UNESCO es de 1.700. O sea, de Santiago al norte no es solamente que estemos 6 veces o más de 7 veces bajo el promedio, sino que además ese monto no es suficiente para mantener la sustentabilidad de la vida humana. Es decir, estamos sobrecargando o sobrepresionando nuestro ecosistema. Entonces uno dice, ay, Santiago al sur, entonces ahí no hay ningún problema. Y vemos que inclusive en zonas como Osorno y Puerto Montt, nosotros nos han llamado para diseñar sistemas de captación de agua y lluvia en Valdivia, con más de 2.000 milímetros. Es decir, algo estamos haciendo mal. Entonces, lo que yo digo, efectivamente tenemos alta disponibilidad de agua. Alguien dirá, ¿son obras civiles? En algunos casos sí, Hay cambio climático también, ojo, hay disminución de ofertas, hay fenómenos más extremos, pero también tenemos que pensar en aspectos que nos lleven a lo que la UNESCO señala como todas estas soluciones basadas en la naturaleza. Soluciones que basándose en cómo funciona la naturaleza sean más eficientes desde el punto de vista ambiental, nos permitan manejar mejor nuestros recursos. Y voy a ir también a dar otro ejemplo con respecto a la agricultura. En
En la agricultura hay una gran tecnificación. Y siempre se dice, si tuviéramos tecnificado todo el riego, nosotros en este momento seríamos mucho más eficientes. Y miren lo que ha ocurrido. En algunas zonas se ha generado una gran tecnificación del riego. Entonces, ¿qué pasa? En la zona alta, antes, en la zona alta, se regaba tendido. Tendido significa que echaban el agua sobre el potrero y, bueno, regaba completo. Y la eficiencia de ese riego era alrededor del 20%, 20 a 30%. No más. Es decir, el 70-80% se iba. Según los agricultores, y la agricultura se perdía. Según los hidrólogos, se retorna al sistema. No sé si me explica. Es decir, ¿por qué retorna al sistema? Porque esa agua que sobraba del riego iba aguas abajo, se infiltraba, recargaba acuíferos, volvía a los cauces, iba manteniendo el sistema. Entonces dijimos, bueno, vamos a usar riego tecnificado, riego por goteo. ¿Qué pasa el riego por goteo? Por ejemplo, voy a ir a ese ejemplo. Tiene una eficiencia del 80%. Es decir, solamente pierde un 20%. Ese 20% es prácticamente solamente evaporación. Solo evaporación. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Mire, usted va a poder regar más hectáreas. Porque fíjese que sí, con esa misma agua que antes regaba 1 hectárea, ahora está regando quizás 4 o 5 veces más. ¿Cuál es el detalle? Que se tecnificó tanto en la zona alta, que en lugar de regar las mismas hectáreas, haciéndolas eficientes y dejando pasar incluso más agua, etc., ahora se regó 3, 4, 5 veces más en la zona alta. El resultado de eso, en la zona baja está seca. ¿Es culpa del cambio climático? No. ¿Es culpa de la tecnificación? No, la tecnificación es una herramienta para hacer más. Es culpa de la política pública, es culpa de que no nos vislumbramos adecuadamente, que estamos generando un problema. Entonces el señor que estaba abajo, que vivía de los derrames de aguas arriba, por los cuales se recargaba su vertiente y tenía derechos de agua, hoy va a la Dirección General de Agua y le dice, ¿sabe que tengo seca las vertientes? Y le dicen, pues el cambio climático. No es el cambio climático. Es un poco lo que pasó en Coquimbo. Me alargué un poco, Guido, pero quería explicar esto que sí. La tecnificación, que es muy buena, que nos lleva a elementos muy positivos, pero también nos puede generar ese problema si es que no lo pensamos adecuadamente. Y por eso que decimos nosotros, primero, ciencia, tecnología, conocimiento, después política pública. Después política pública. Al respecto, usted tenía un término bien bueno que le he escuchado, profesor, que es la actuación diferenciada, justamente a raíz de estas diferencias que dice usted que encontramos en Chile, siendo un país tan largo y con realidades tan, incluso a veces, medias opuestas entre sí, de tan diferentes que son. Entonces, ese concepto, ¿cuáles son las actuaciones diferenciadas o cómo se debería abordar ahí? A ver, esto yo lo planteo porque nosotros somos un país con singularidades territoriales. Cuando hablo de singularidades territoriales, estas diferencias que hablaba, para que se dé ese promedio de disponibilidad de agua, y si al norte, de Santiago al norte, tengo esa disponibilidad 6-7 veces menos que la media, y alguien del sur tiene que hacer la diferencia para después en el promedio global quedar por 9 veces por sobre la media. Algo tiene que haber esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Tenemos un territorio muy diferenciado. No es posible tener la misma política hídrica, la misma política de gestión que sea en Arica, en La Serena, en Talca, en Osorno o en Magallanes. Son situaciones distintas. Aún más, ni siquiera conocemos bien nuestro territorio. Voy a dar un ejemplo, yo con mis estudiantes siempre hago un juego. A ver, cuénteme, ¿cuánto llueve en Arica? Ya 1 milímetro por medio. Y dónde llueve en La Serena, ya 100 milímetros. Y así vamos subiendo. Ya pasamos Santiago, era 300 antes, ahora quizás ya les dije que están menos. Talca, y así vamos subiendo. Valdivia 2000, Coyhaique, Aysén 3500. Yo les digo, ¿y Punta Arenas? No, Punta Arenas debe ser 5.000, profesor. No, Punta Arenas es un semi-árido frío. Promedio 400 milímetros al año. Es un ecosistema bastante frágil. ¿Qué quiero decir con esto? Con estas diferencias no es posible tener la misma política a nivel del territorio. Y aún más, Chile, por mucho que sea muy angosto, tiene tremendas diferencias. Un país muy raro desde el punto de vista hidrológico. No es lo mismo, si nos vamos a la región del Biobío, su zona cordillerana andina, lo que ahí llueve, las aportaciones de agua que hay con las que hay en el secano costero o en la región de Ñuble o en la región del Maule, y se marcan muy claramente esas diferencias. Y si aplicamos las mismas políticas, muchas veces estamos cometiendo errores porque ocurre que esos promedios, esos grandes promedios, no nos sirven y tenemos entonces que hacer actuaciones diferenciadas, y de ahí la frase
en función de las singularidades que el territorio nos da. Y eso nos habla de conocerlo, de evaluarlo, y sobre esa evaluación saber concretamente hasta qué punto podemos explotar sus recursos sustentablemente, de tal manera que esa sustentabilidad no solamente sea productiva, sino sobre todo ambiental. También yo digo siempre, en la medida que nuestros ecosistemas tengan salud, nos van a dar agua primero para la vida y después para las actividades productivas. Esa es la idea. Tenemos que diferenciar nuestras actuaciones. Profesor, y en este tema de diferenciación de política pública, es imposible no preguntarle por un momento en nuestro país en que se está definiendo su legalidad más básica, ¿no? Probablemente su futura constitución y otros aspectos más. Más que preguntarle opiniones, digamos, si a usted le parece que se está haciendo bien, mal, ¿qué es lo que usted recomendaría que estuviese en esta constitución, o hacia dónde debería apuntar quizás nuestra legalidad base en estas materias, donde se está discutiendo, por ejemplo, dejar sin efecto un código de agua que costó fácil, si es que no es más de 10 años en realizarse? ¿Y qué es lo que debería abordar? ¿Cómo debería abordarse? Lo primero, yo he conversado con varios constitucionalistas, me honro en ser amigo de un par de ellos, destacadísima y notable. Roberto Celedón, por ejemplo, que además es uno de mis abogados en unas causas que he tenido que llevar por persecución y cosas que no del caso contrario. Por tanto, tengo una cercanía con varios de ellos que no solamente es intelectual, sino también es afectiva, y con los cuales conversamos muchas de estas cosas. Yo diría que un primer elemento es que siempre hay que pensar que Chile no parte de cero, ¿no? O sea, no podemos pensar que todo lo hecho está malo y vamos a partir y la nueva hoja en blanco parte de cero. No, porque tenemos una historia republicana que con sus grises y sus oscuros tiene muchos blancos y tiene elementos sobre los cuales tenemos que saber rescatar y tener que conocerlos, porque me vas a permitir Sí. un detalle. Yo siempre digo a mis estudiantes, ¿por qué mi estudiante, y eso todavía algunos todavía lo conocen, le digo, ¿por qué el coyote de los dibujos animados nunca ha podido capturar el correcamino? Y entonces me decían, díganme cuáles son las características del coyote. Supongo que usted se acuerda aquí del coyote con el correcamino, ¿no? Este dibujo animado. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos, ojo que viven en una zona aria, esa es la zona de Arizona. Bueno, perfecto. Cuando uno dice, bueno, ¿y por qué el coyote no ha podido capturar el correcamino? Veamos las características. El coyote es un tipo, inteligente, un tipo que busca la solución para su objetivo. Es tecnológico, o sea, es un innovador. La empresa Acme le ayuda bastante, pero él anda buscando siempre aspectos de innovación para alcanzar su objetivo. Es un tipo valiente, ¿no? Que se atreve, que está ahí, digamos, tiene una voluntad persistente, tiene una voluntad de trabajo. El tipo es trabajador además, o sea, está siempre pensando en alcanzar ese objetivo. Es decir, qué impresionante la cantidad de condiciones que tiene el coyote, ¿no? Y no logra capturar el correcamino. Y la respuesta es una sola: nunca ha aprendido de la experiencia. Y lo mismo digo yo con respecto a lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando construimos Estado, tenemos siempre que aprender de la experiencia. Y de esa experiencia nos tiene que ir enseñando los elementos que han quedado en el pasado y que de alguna manera son exitosos, otros que no son exitosos, o cómo podemos irlos abordando. Bueno, dicho eso, con respecto a lo que son, yo planteaba con respecto a los recursos hídricos, a mí no me parece que los derechos de agua tengan tal derecho de propiedad que sean el equivalente a ser dueño de un auto o de una casa. ¿Por qué no? Porque en realidad el derecho con respecto a un recurso tan valioso que es vital para, esto es una cosa casi, estoy siendo majadero, ¿no? Pero vital para la vida, es decir, que sin él no podemos subsistir como seres vivos. Entonces no puede, la propiedad del derecho no puede ser la propiedad equivalente a tener un auto, a tener un closet, a tener una silla, no es lo mismo. Por tanto, deben ser derechos que el Estado puede otorgar, pero que puede conculcar en función de un bien común. Es decir, yo no tengo ninguna duda que debe ser así. Bueno, los nuevos derechos se van a dar a 30 años, solamente a 30 años.
pero ya sabemos que los derechos antiguos también tienen sus problemas. Entonces, también hay que asegurar el derecho humano al agua. No es posible, en ciertas situaciones, que estemos generando factores productivos, agricultura, minería o lo que sea, y hayan poblaciones que no tienen acceso al agua, que le estemos abasteciendo con camiones aljibe. Aunque sea un problema aparte, pero así linealmente hablando, eso no es posible. Entonces, el uso privativo del agua por los privados, cuando debe ser de alguna manera también reglado, hasta cierto punto eso puede ser viable, porque cuando está en juego la estabilidad o la supervivencia de poblaciones humanas, eso tiene que ser también, todo eso se puede manejar o cambiar. En esos aspectos yo lo he señalado que creo que tenemos que cambiar. Y eso habla de que tenemos que pensar que este es un recurso demasiado valioso. No solamente desde el punto de vista productivo, no lo es solamente la generación de riqueza, es en la mantención de nuestro ecosistema, de biodiversidad, y además de factores de equidad social. No solamente se miden con dinero, es decir, cuando la población tiene derecho a visitar un parque nacional, un ecosistema prístino, un ecosistema que se mantiene, humedales, porque eso es parte de la herencia que le dejamos a futuras generaciones, esos también son aspectos de los cuales tenemos que considerarlo. Por tanto, a mí me parece bien que tenga que hacerse una nueva edición, y me parece que el nuevo código trae elementos muy potentes, muy positivos, que se han logrado de forma consensuada después de mucho tiempo. Y una cosa es la Constitución, que tiene que dar el marco global, y otra cosa es el Código de Aguas, que es un elemento más específico. Por tanto, a lo mejor este mismo código va a funcionar con más o menos una modificación en el marco de una nueva Constitución, porque la Constitución debe decir más bien el marco global sobre el cual se va a funcionar, pero lo específico que trae el código debería mantenerse en aspectos bastante positivos. Perfecto, perfecto. Profesor, me alargué por lo de Correcamino, pero bueno, esa la cuento. No, a propósito, respecto a lo mismo, le iba a decir que por ahí anda dando vuelta, no sé si será real o no, un último capítulo del Correcamino donde el coyote lo atrapa, si me se lo come y lo devuelve, porque dicen que no le gustó después de toda la temporada. Muy duro. Sí. Y lo devolvió. También me la contaron eso. O quizá otra moraleja ahí. Profesor, lo último, para no quitarle más tiempo, porque estamos ya en el tiempo de esta entrevista que ha pasado muy rápido. La semana pasada nosotros hablábamos con Samuel Franke de CONAF, y él nos decía, claro, que era alrededor de un 75% del territorio chileno que de alguna manera está afectado por sequía, quizás en más o en menor dimensión. Y nos hablaba un poquito de la región de Coquimbo, y nos decía que antes allá era posible encontrar tremendo bosque esclerófilo, que a veces uno todavía, si va en ciertos lugares, se ve olivillo y algunas otras especies que corresponden hoy en día al menos a otra realidad muy distinta, y nadie la asemeja o nadie asimila que en Coquimbo también estaba en estas condiciones. Y él nos hablaba también de la importancia de los bosques en estos ecosistemas que tienen su rol, y que muchas veces en años anteriores se miraba al árbol tal cual como un obstáculo para el desarrollo, y hoy en día se lamenta un poco no mantener más de estas hectáreas boscosas, por así decirlo, conviviendo a favor quizás de los ciclos hidrológicos. ¿Cuál es su visión? No, por supuesto, el bosque es inherente a la mantención del ciclo hidrológico. Y eso es un elemento central. En la región de Coquimbo, nosotros hemos visto, por ejemplo, experiencias desarrolladas por CONAF. Yo llevo a mis estudiantes justamente allá a la zona de Punitaqui, cerca de Barbalá en realidad más bien, donde hay una cuenca chiquita que se logra forestar con una serie de hidrotecnias y biotecnia. Biotecnia es toda la parte biológica, es decir, las forestaciones que se están colocando. En este caso son los 20 forestaciones con especies arbustivas, herbáceas, especies arbóreas, pero además con hidrotecnia, que son todas las obras civiles. Y las obras civiles estamos hablando de diques, algunos de gaviones, otros de piedra sobre piedra, mampostería en seco que se llama, zanjas de infiltración, canales de desviación, etc. Todo ese conjunto ha generado una restauración hidrológico-forestal de eso, que inclusive las zonas bajas hablan de que han recuperado el nivel o en su momento,
recuperaron el nivel, los pozos tenían más agua, dicho de otra manera. Y eso es porque el bosque juega un rol. Entonces, si uno mira los escritos de Claudio Gay, este gran naturalista francés que llegó el año 1840 por ahí a Chile, y que fue encargado por el gobierno chileno a hacer un análisis de lo que estaba ocurriendo en la región de Pico. Él en ese momento advirtió de que la gran deforestación que había y que significaba la utilización de madera para la minería iba a generar un colapso ambiental a futuro. No lo dijo ambiental, pero dijo, bueno, eso es lo que tenemos hoy. Y a eso se sumó no solamente a la minería, sino una agricultura extensiva, una agricultura ganadera, caprina, que con mucha pobreza fue deteriorando los suelos, y de los suelos ya no quedó nada, y lo que quedan son solamente vestigios en algunas zonas. Y efectivamente hay lugares en los cuales se aprecia todavía la presencia por ejemplo, de zonas de canelo, que es un árbol sagrado, ¿cierto?, del mundo mapuche. Y yo con gran pena digo que, por ejemplo, cuando se construyó un embalse, sacar una zona de bosque de canelo, porque, bueno, había que construir el embalse, y eso no tiene arreglo, eso no tiene, el impacto sobre eso no tiene a futuro. En estos momentos estoy seguro que no se podría construir. La conciencia ambiental es tan alta que la gente lo evitaría. Pero también la pregunta es, ¿y cómo se puede hacer entonces ese embalse? Se puede hacer, pero no superficialmente, sino subterráneamente, trabajando con los acuíferos, como lo han conseguido a veces en Estados Unidos. Entonces, lo que quiero decir es que efectivamente hay la regulación, no es el bosque solamente, es el complejo suelo de vegetación, que es bastante largo de explicar, quizás para otra entrevista, o lo podemos conversar. El rol del complejo suelo de vegetación es muy importante y todavía ni siquiera está bien definido. Nosotros estamos ahora publicando, yo creo que ya acaban de aceptar una publicación muy relevante donde demostramos esta rol, y bueno, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver cómo el impacto que va a tener esto, pero necesitamos decir que hay que estudiar más, hay que sentarnos a la mesa, los distintos sectores, tenemos que con generosidad abrir no solamente el corazón, sino también la disponibilidad, hasta la billetera, para cooperar y ver cómo en conjunto generamos actuaciones, especialmente un país que depende de sus recursos naturales hasta ahora, y por lo cual debe cuidarlos. Cuidarlos significa mantenerlos sustentablemente en producción, no afectando al mundo, al ecosistema, y generando instancias de participación masiva, no solamente, insisto, desde el punto de vista financiero o económico, sino también ambiental, el disfrute de la naturaleza. Y eso es un elemento que nos mueve por lo menos desde la ingeniería forestal, desde lo que significa la posibilidad de aportar a la sociedad, y sobre todo porque estos son aspectos que nosotros sabemos que le otorgan seguridad de seguir existiendo en nuestro país. Tremenda conversación que tuvimos el día de hoy con don Roberto Pizarro, doctor, lo dijimos al comienzo, ingeniero, profesor y director de cátedra de la UNESCO en Hidrología de Superficie, Investigación, Conocimiento, Difusión en Escenarios de Incertidumbre Climática de la Universidad de Talca. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, clarísimo en su respuesta, excelente información que nos llevamos a nuestros hogares. Muchas gracias, Guido, por la oportunidad, y bueno, muy disponible para seguir conversando. Un abrazo grande a todos y a todas. Muchas gracias a usted, profe, y claramente quedó ahí ya propuesto un tema para una segunda oportunidad, así que yo siempre aprovecho de decirles al tiro que gracias por su disposición, pero prontamente los molestaba. No, de nuevo, así, haciéndolo con tiempo lo vamos coordinando, así que con mucho gusto. Muchas gracias también a todos los que nos escucharon y nos van a seguir escuchando en nuestro podcast, en nuestro ciclo de entrevistas de Construyendo Raíces, la entrevista semanal de la Sociedad Nacional Forestal. Que estén todos muy bien y nos escuchamos en un próximo capítulo.